Gracias nuevamente por estar en esta tercera jornada del Festival Internacional Escalatrónica que organiza la Universidad de Lanús a través de la licenciatura en Audiovisión, que depende del Departamento de Humanidades y Artes, y de la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Democratización Científica, de la cual depende el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología, que tengo el gusto de dirigir. Mi nombre es Susana Espinosa y estoy al lado del gran amigo, del gran artista y magnífica persona que es Joaquín Fargas. Les pido un aplauso para él, por favor. Gracias a Susana también. Bueno, Joaquín lo hemos ya designado como artista principal del festival. Es nuestro gurú, es nuestro padrino, está desde la primera hora y a través de su generosidad hemos podido disfrutar siempre de sus obras de arte, de su palabra, de su pensamiento. Es un hombre de apertura mental y emocional muy grande, muy grande. Todas sus obras así lo expresan. Él trabaja desde el arte para la ciencia, para la tecnología, para el ser humano, para la vida. Así que yo lo voy a presentar formalmente, si me permiten. Me pongo las gafas, que hoy sí las tengo. Joaquín Fargas se define como artista-ingeniero, ingeniero-artista. En su trabajo integra el campo artístico, científico y tecnológico. Desde la ciencia divulga conceptos y teorías en un modo poético y lúdico. Desde el arte enseña a comprender las propiedades de la naturaleza y concientizar su cuidado. En 1996 funda el Centro de Arte, Ciencia y Tecnología Exploratorio en la ciudad de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Desde el comienzo de la década del 2000 incorpora en su práctica artística tecnologías digitales de comunicación, así como también robótica. La biotecnología se manifiesta a través de sus obras realizadas en el Laboratorio Argentino de Bioarte, que fundó en junio de 2008 en la Universidad Maimónides y de la cual es además actualmente el director académico. En los últimos años ha desarrollado una profunda actividad consistente en la realización de obras, instalaciones, site-specific, comisionadas para un espacio determinado, ¿no? Perfecto. Performance y conferencias académicas en todos los continentes, incluyendo el Antártico. En otro Escalatrónica pudimos ver los videos de tu robot allá en la Antártida, ¿no? Ahora lo vamos a mostrar. Ahora vamos a ver todo eso. En el corto tiempo que tenemos vamos a... ¿Corto? No hablemos más. Te dejo la palabra. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un placer estar nuevamente acá en Escalatrónica. Agradezco fundamentalmente a Susana Espinosa y Germán Iniesta por esta nueva oportunidad. Así que, bueno, sin mucho más prolegómenos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas acá? Y lo mío tiene que ver con preguntas, ¿no? O sea, en general, yo creo que las preguntas que uno se puede hacer desde el punto de vista científico son las mismas preguntas que se puede hacer desde el punto de vista del arte. Y en general esas preguntas no tienen respuestas. O sea, yo no estoy acá para dar respuesta a nada, simplemente para preguntar y compartir esas preguntas, esas inquietudes. Yo creo que estamos en momentos en donde no nos da tiempo prácticamente en nuestra cabeza con las revoluciones que van apareciendo y se van presentando. Por eso, bueno, esta charla tiene que ver un poco cómo va a ser la evolución, ¿no? Ahí dice, el nombre de la charla es Futuros Especulativos. ¿Y qué podemos hacer sobre el futuro? Algo que desconocemos, porque todavía no ha sucedido, pero que podemos inferir qué es lo que puede suceder. Podemos especular, justamente. Cualquier cosa que digamos sobre el futuro, probablemente nadie nos pueda refutar si va a ser o no realidad en algún momento. Y ahí dice, más allá del transhumanismo, también, a mí siempre me gusta explicar los títulos porque los títulos traen implícito algo, ¿no? O como las palabras, cuando decimos fotosíntesis, que tiene que ver con foto de luz y síntesis de proceso químico, siempre es interesante hacer un análisis. Bueno, el transhumanismo es cuando nosotros tal vez
ya no seamos humanos, vamos más allá de humanos, vamos más allá de poshumanos, donde por ahí hayamos perdido nuestra humanidad cuando nos referimos a la humanidad con algo físico y concreto, ¿no? A veces decimos, sí, tengo que cargar con mi humanidad, y yo no estoy cargando con mi mente, sino estoy cargando con mi cuerpo en ese caso, ¿no? Bueno, el tema, como les decía, todas estas revoluciones que se están dando ahora, todas estas innovaciones que no nos dan tiempo prácticamente de acomodarnos, son increíbles, increíbles porque hasta ahora las revoluciones que se han sucedido, como la revolución industrial, por ejemplo, cambió la forma en que nosotros nos relacionamos con el medio. La revolución industrial nos dio la posibilidad de producir bienes y servicios accesibles a mucha más gente que la que se podía antes, porque era una tarea tediosa y prácticamente única la producción o la realización de algo. La revolución informática aceleró todos los procesos de computación y esa capacidad de procesamiento nos llevó a otras posibilidades y otros niveles de acceso a la información y al procesamiento de datos. Pero ahora las revoluciones a las que estamos asistiendo nosotros, como la revolución biotecnológica, estamos en los albores de la revolución, digamos, de la biotecnología, y la inteligencia artificial, lo más probable es que vayan a cambiar nuestra propia esencia, la propia esencia del ser humano. Estamos realmente en los albores. Si nosotros analizamos cuándo se descubrió el ADN, fue hace unos 60 años, cuando Watson and Crick y Rosalind Franklin, para rescatar, digamos, siempre las mujeres en la ciencia, descubrieron cómo era la estructura del ADN, pero sin saber exactamente qué función cumplía o cómo estaba conformado exactamente todo ese ADN. 50 años más tarde se puede develar, o sea, se puede secuenciar lo que es el genoma humano. Todos esos 3.000 millones de datos que tenemos nosotros en cada una de nuestras células, en el interior, para ser más específico de las células, en el núcleo, en el ADN. Entonces, recién ahora es como que tenemos a nuestra disposición una botonera que tiene 3.000 millones de datos, pero que no tenemos el manual de instrucciones. Entonces estamos por un proceso de ensayo y error, viendo a ver cómo funciona. ¿Qué pasará cuando podamos develar eso? ¿Qué pasará cuando eso se asocie a la inteligencia artificial? Que nosotros hasta ahora, la inteligencia artificial nos aparecía como algo. Ni siquiera nos poníamos a pensar exactamente qué pasaba con la inteligencia artificial. La teníamos en una cantidad de lugares, en una forma no explícita, hasta que aparece ahora este chat, el chat GPT, que nos pone la inteligencia artificial y nos la muestra con cara humana, ¿no? Aunque no tenga un formato humano, pero nos responde como alguien humano. Y ahí es donde nos empieza a sorprender. Pero ¿qué va a pasar también si asociamos esa inteligencia artificial con la computación cuántica, que después voy a hablar un poquito sobre ella, y que va a acelerar esos procesos a niveles prácticamente casi imposibles para la mente humana de imaginar? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es un recorrido rápido sobre lo que es la historia del arte también. A mí me interesa ir un poquito hacia los orígenes, o sea, qué pasaba hace 30.000 años, con nuestros ancestros, con nuestros antecesores. ¿Qué estaban haciendo? Siempre buscando alguna forma de expresión artística. En este caso, lograron plasmar dibujos, sus manos, en pinturas rupestres que han llegado hasta nuestra época. Han pasado en algunos casos 30.000 años. La pregunta es, ¿cómo pueden haber llegado hasta nuestra época? ¿Qué tecnología habrán usado en su momento para realmente poder producir esas imágenes que llegaron hasta ahora, ¿no? Hasta ahora las podemos tener. Entonces, yo digo, ¿cómo podríamos reproducir nosotros con los medios actuales, con esos medios digitales, para poder, digamos, trascender hacia el futuro? Entonces me imagino estas pinturas que son nuestras huellas digitales en un lienzo digital. Esto en estos momentos está en Tecnópolis, en el pabellón que es de evolución, de antropología.
y se llega a un momento en que uno puede poner las manos en un escáner y dejar esas manos para las generaciones futuras. Ahora, ¿cuánto durarán? ¿Cuánto dura, de acuerdo a los tecnólogos, un CD, que ya es un dispositivo antiguo para nosotros, garantizaban 20 años, porque después podía tener problemas de, no sé, se iba deformando hongos o lo que sea, y ya no podíamos acceder a la información. ¿Cuánto tiempo va a durar la información en cualquier otro soporte que tengamos nosotros, en la nube? Es muy difícil pensar cómo podemos proyectarnos en el futuro con la propia tecnología que tenemos hoy cuando nuestros ancestros lograron esos 30.000 años. Yo que estoy trabajando en otro proyecto que me interesa al futuro, tengo una empresa que me garantiza por lo menos 100 años la información. Entonces, 100 años es mucho, pero también es poco. Entonces, ahí es interesante también hablar del futuro. Cuando nosotros hablamos del futuro, ¿cuánto es el futuro? ¿Son 10 años? ¿Son 100 años? ¿Son 1000 años? ¿Es 1 millón? ¿1000 millones? Y en cada uno de esos hitos que yo voy planteando, habría algo que tendríamos que pensar. En 10 años estaremos preocupados por los problemas políticos, en 100 años por los problemas ambientales, en 10.000 o 100.000 años la alta probabilidad de que algún tipo de asteroide, cometa, impacte sobre la Tierra y estaremos capacitados para generar alguna tecnología que nos proteja de eso. Y después, bueno, dentro de 1 millón de años o 1000 millones de años tendremos que pensar que el Sol se va a empezar a apagar. ¿Estaremos en condiciones? ¿Nosotros habremos sobrevivido para empezar a pensar en ese futuro, a ver qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, yendo un poco más al tema terrenal, sobre todo los que están acá presentes, no aquellos que están por streaming, pudieron ver en la entrada unas esferas que contienen unos ecosistemas. Esos ecosistemas están totalmente encerrados ahí y la idea es que nosotros tomemos conciencia de nuestro planeta. Esto en una escala infinitesimal representa nuestra propia Tierra y todo lo que sucede ahí adentro. Las preguntas que nos podemos hacer cuando vemos un ecosistema, las plantas encerradas en un espacio, son ¿cómo harán esas plantas para sobrevivir? ¿De dónde sale el oxígeno? ¿Cómo respiran? La misma pregunta nos podríamos hacer nosotros si fuéramos gigantes mirando el planeta desde el exterior. ¿Cómo hacemos, o sea, diríamos, cómo hace esa gente que está ahí adentro para subsistir? Entonces, ¿qué somos nosotros? En realidad, somos parte de un ecosistema que necesita la luz para sobrevivir, para producir justamente la fotosíntesis, como decíamos antes, y que, de alguna forma, esa fotosíntesis es el principio de la cadena para que esas plantas puedan servir de alimento al resto del ecosistema. Entonces, ¿cómo funcionamos nosotros? ¿Pensaron ustedes? Tienen su celular que funciona con batería y de golpe, bueno, por ahí viene alguien y dice, mi casa funciona con energía solar, están contentos. Y yo digo, ¿qué sería si yo les pregunto, ¿no será que nosotros funcionamos con energía solar? ¿Qué dicen? Y funcionamos con energía solar en última instancia. Viene el sol, bueno, nos da un espacio, digamos, a una temperatura adecuada con el efecto invernadero, la buena parte del efecto invernadero que permite mantener la temperatura, y a su vez las plantas son las que empiezan ese proceso utilizando la energía solar y terminan siendo el alimento para nosotros, ya sean las plantas, los animales, todo. O sea que en última instancia, en forma indirecta, estamos funcionando con energía solar. Bueno, ese proyecto se ha realizado en muchos lugares, pero es interesante, por ejemplo, este video, ¿no? Ahí, cuando nosotros apreciamos esas esferas, apreciamos lo que nuestra propia visión nos permite. Y decimos, las plantas están bien porque las vemos ahí, que están verdes, todas lindas, pero resulta que cuando utilizamos un microscopio en un laboratorio, encontramos esto. Toda esa fauna que está en esas pequeñas esferas y que realmente es otro micromundo que nos parece increíble. Y dentro de ese micromundo, que esas especies grandes como esa ameba, la vemos ahí, gigantesca, hay otros más pequeñitos
que se ven alrededor. Y hay otros que ni siquiera podemos ver con estos microscopios tradicionales. Bueno, yo voy pasando rápido para ir, pues me interesa ir a otros proyectos que tienen que ver un poco con nosotros y con el futuro y con la tecnología. Este es un proyecto, Big Brain Project, en donde lo que hice fue colocar unas células directamente, eran células nerviosas que estaban conectadas a Internet. Las células nerviosas están en esa torre central y las torres de alrededor son sensores de esas células. O sea que esas células se convertían como una suerte de cyborg que captaba todo el entorno y producía ondas cerebrales, las llamo yo, que se conectaban con otro espacio. Ese espacio que ven ahí es en Linz, en Austria, en un evento que se llama Ars Electrónica, que se hace todos los septiembre y acaba de terminar la semana pasada, y se conectaban con el planetario de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, usaba Internet para conectar todas esas células y en última instancia todo este proyecto, así ese montaje, era para hacernos preguntas. Preguntas si nosotros somos seres individuales o si estamos conectados todos unos con otros de una forma que desconocemos. Nos creemos individuos, pero tal vez no seamos individuos, seamos parte de un sistema que tiene un objetivo común, el cual desconocemos. Bueno, acá hay otros proyectos que tienen que ver también, sobre todo con el tema ambiental, que es una preocupación que, digamos, deberíamos tener todos, o que todos tenemos de alguna forma, pero que a veces no sabemos cómo podemos encarar. Y la idea es empezar a pensar qué podríamos hacer. Estos 3 molinos que están ahí fueron una campaña antártica, están en el glaciar Buenos Aires, o estuvieron en el glaciar Buenos Aires, en la base Argentina Esperanza de la Antártica, y lo que hacían era enfriar el glaciar. Entonces, ¿será posible con 3 molinos enfriar un glaciar? Es muy difícil, ¿no? Bueno, este proyecto se llamó Don Quijote contra el cambio climático. ¿Por qué Don Quijote contra el cambio climático? Bueno, justamente porque Don Quijote estuvo en esa región de La Mancha, en España, luchando contra unos molinos de viento, pensando que eran seres alienígenas que venían a invadir la región. Y esa actitud de Don Quijote es la que tenemos nosotros los seres humanos cuando encaramos una tarea que en principio nos parece imposible, pero que de alguna forma lo intentamos. Entonces, bueno, lo bueno de esto es que en ese intento, por ejemplo, ese es el jefe de la base en esos momentos, en la base Esperanza, que me habían dicho, nadie te va a ayudar en Antártida, porque ese está en manos de la logística de militares, después están los científicos, que alguien venga con un proyecto artístico es como una pérdida de tiempo. Pues bueno, la realidad es que el jefe de la base se enganchó, me ayudó en todas las instalaciones y después se lamentó que nos fuéramos con los proyectos artísticos a otro lado porque pensaba que le habían cambiado la cabeza. Ahí vemos, siempre me gusta trabajar sobre lo que es la verosimilitud científica, la posibilidad de que ese hecho científico, si bien es imposible, tiene una cierta posibilidad. Entonces, cuando iba a la Antártida con los molinos, la curadora del proyecto me decía, mira, si no llegás con los molinos que produzcan electricidad para producir el frío, está bien porque el concepto ya está planteado. Y yo le digo, no, yo necesito demostrar que eso funciona. Entonces, esos molinos producían electricidad y en unas celdas que condensaban el agua de la atmósfera, después la congelaban y formaban el hielo. Es como una mínima posibilidad infinitesimal de que algo se podría hacer. En una segunda campaña, yo seguía preocupado con los glaciares y ahí aprendí cómo se formaban los glaciares y el tiempo que tardaban, cientos y miles de años para formarse un glaciar. Y en 50 años hubo una retracción impresionante. Hay glaciares en el mundo que se han perdido. Entonces, ¿cómo protegerlos? ¿Cuál es la formación del glaciar? El glaciar se forma con la precipitación, con la nieve, que después se va adhiriendo a la capa de hielo y cuanto más compacto es el hielo, más posibilidades de que ese glaciar
resista los cambios climáticos, el calentamiento global. Entonces dije, bueno, vamos a ver si podemos apisonar esa nieve, y ahí aparecieron los glacietos, unos robots que compactan la nieve a medida que van caminando. Robot con mucha tecnología, pero volvemos a lo mismo de siempre. ¿Será posible que eso pueda producir algún tipo de cambio? Entonces ahí esos robots, digamos, estuvieron haciendo esa tarea, ¿no? Esos glaciators que tienen esa forma, ese nombre, porque son gladiadores que luchan contra el cambio climático. Lo interesante de todo esto, siempre trabajando en la verosimilitud científica, unos años más tarde veo un artículo que habían encontrado un mamut congelado en Siberia y que planificaban volver a la vida ese mamut, tratando de reconstituir de alguna forma su ADN al mejor estilo Jurassic Park y implantarlo en una elefanta para que vuelva esos mamuts. Y decían, si llegamos a poblar Siberia con esos mamuts, van a poder apisonar la nieve y proteger más los glaciares. Entonces yo dije, bueno, no estaban tan errados los glaciatos, por ahí sí podían intentar por lo menos realizar eso. Bueno, acá otro robot. Algunos me dicen, bueno, me gustan los robots. Sí, está bien, los robots están buenos. Me gustan los cyborgs. Soy, digamos, inclusivo. Así que el tema es que ese robot, por contraposición con lo que es los robots que estuvieron en Antártida, la Antártida es el reservorio de agua dulce más grande del mundo. Y este robot estuvo en el lugar más seco del mundo, en el desierto de Atacama, en Chile, en una localidad determinada por la NASA como el lugar más seco. Entonces la pregunta es, ¿podríamos extraer agua del desierto? ¿Es posible en el lugar más seco del mundo? Y usando la misma tecnología, esas celdas que están ahí en el medio, armamos un robot que ese robot de alguna forma lo que hacía era, a través de paneles solares que alimentaban unas celdas que se llaman Peltier, en donde una cara se enfría, se lograba condensar agua, la poca agua de la atmósfera, y devolverla al desierto. Entonces, estos seres que se llaman Rhadomante, el nombre tiene que ver, Rhadomante era aquel personaje, digamos, que iba buscando agua con una varita, ¿no? una horqueta más específicamente, tratando de buscar, y se suponía que tenía la capacidad de captar las emanaciones, las radiaciones que producía un reservorio de agua. Bueno, ese Rhadomante, de alguna forma, un espacio cuasi apocalíptico, unas salitreras que había dejado en los años 50, está funcionando por ahí, y tratando de demostrar que tal vez ese ciclo, que es utilizar paneles solares que produzcan electricidad, que vayan a hacer las Peltier, hagan que el sol que evapora el agua del desierto, a través de este artilugio, pueda devolverla al desierto. Es una pregunta. No me interesa a mí dar una respuesta científica a esto, pero hay una cierta verosimilitud. Lo interesante es que en cada proyecto algo se ha confirmado, porque después de presentar este proyecto vino una señora lugareña que dice que estaba capturando agua con lo que se llaman atrapanieblas en el medio de la montaña, sobre todo arriba, a la noche cuando empieza a enfriar, tiene unas telas para recuperar agua. Y vino a entrevistarme a mí para preguntarme si con este artilugio no podía acelerar ese proceso de obtención de agua. Y hace 2 semanas se presentó un proyecto en Dubái para condensar agua de la atmósfera, para obtener agua potable y útil. Entonces, lo que tiene el arte tiene eso. Puede plantear las cosas libremente, sin esperar un resultado concreto,
pero de alguna forma puede llegar a señalar el futuro. Bueno, este es otro proyecto también que tiene que ver con el agua, y ahí me gusta la verosimilitud científica también. Me invitan a un proyecto artístico en un lugar en Taiwán, una comunidad de pescadores que las casas se estaban hundiendo porque estaban extrayendo el agua del suelo, lo cual, con la esponjosidad que tenía, al sacar la presión que mantenía el agua, se iban hundiendo las casas, y me dijeron, bueno, alguna tecnología para poder obtener agua potable, o por lo menos para plantar, para regar un jardín, utilizando el agua salada que estaba ahí. Entonces, con ese molino, como verán, me gustan los molinos, saqué el agua del mar y lo hacía pasar por estas tuberías que había hecho con botellas directamente, que en el medio tienen una media caña de bambú por donde iba goteando el agua, y esa media caña iba evaporándose con el sol, el agua que pasaba por ahí, e iba quedando esto que son los restos de sal, que me permitían a mí hacer un poco esa comprobación, esa verosimilitud de que el proyecto podía funcionar. Cuando vieron que funcionaba algo, lo primero que me preguntaron es, ¿cuánta agua va a producir por día? Ahí le dije, no tengo ni idea, hagan ustedes, si les interesa el proyecto, pueden seguir probando. Pero bueno, acá vamos a hablar de robótica. Me interesa mucho por el tema de las preguntas, ¿no? Yo voy a mirar los tiempos. Vamos bien. Sí. Bueno, robótica es una robot. Esta es la primera imagen de robótica en un blog de octubre del 2009. Cuando aparece la oportunidad de hacerla en el 2019, ya había mucho desarrollo de humanoides, y dije, bueno, quiero salir de esa imagen de humanoide, y esta es la robótica real que se hizo 10 años más tarde, que fue la primer robot que tuvo un bebé humano en brazos. Cuando yo voy a la universidad y digo, quiero hacer un robot que cuide bebés humanos, así que vamos a hacer una performance con los bebés humanos, me dijeron, ¿quién te va a prestar el bebé? Entonces yo cuento una anécdota, que yo estaba llegando a la universidad, voy a cruzar una calle, el semáforo se pone en naranja y yo me paro, y al lado de una señora con un cochecito de bebé, con el bebé adentro, se lanza a cruzar el semáforo y con otro bebé encima de la mano. Y yo dije, bueno, yo cruzo. Y crucé al lado de la mujer, parapetado, digamos, atrás del cochecito de bebé. Y yo dije, esa señora me presta el bebé seguro. Bueno, la realidad es que después tuve varias ofertas de bebés, pero no lo pudimos hacer en lugar público. Ese robot iba a Ars Electrónica, Austria, y al final la performance con el bebé lo tuvimos que hacer en mi estudio, y después hicimos la presentación antes de que viajara en el Centro Cultural San Martín en Buenos Aires el 23 de agosto del 2019. Me acuerdo muy bien porque yo me fijé, robótica es a estas preguntas, o sea, robótica que va aprendiendo a cuidar los bebés humanos, pregunta, ¿estamos en condiciones nosotros los seres humanos de garantizar la supervivencia de nuestra especie? ¿Ustedes qué opinan? ¡Wow! ¡Qué pregunta!, ¿no? Y ya en esa época, estamos hablando del 2019, preguntábamos, ¿estamos dispuestos a delegar nuestro futuro en una inteligencia artificial? ¿Qué dicen? ¿Ya? Acá dicen que sí, ¿no? O sea que está interesante para generar controversia. Vamos a ver si tenemos tiempo de un debate. Pero después yo muestro imágenes de ese 23 de agosto y muestro esos incendios en el Amazonas. Había en esa época 80 focos de incendio intencionales para recuperar las tierras para cultivo. Después, bueno, estas imágenes de China, que yo había traído de China, donde había entrevistado a una persona de la televisión china y le preguntaba por el tema ambiental, y él me dice, no, el problema ambiental acá en Beijing es que el 80% del acero del mundo es de China y el 50% de ese 80% está producido en la provincia de Beijing. Entonces yo dije, bueno, pero van a tener que parar porque no se puede respirar. No, pero le tenemos que dar de comer a la gente. Le dije, pero están dando de comer a la gente con oxígeno. O sea, la gente se está comiendo el oxígeno.
Entonces me dice, bueno, es una exageración, qué sé yo. A la semana cierran 1.200 fábricas en Beijing. Esas son las imágenes. Cierran todas las escuelas y el chino me manda esta máquina que acababa de comprar para poder purificar el aire de la casa y producir oxígeno. Entonces, nosotros estamos muy lejos de China, pero estamos en el mismo planeta. Así que no hay mucha... Ya saben que todo llega. La pandemia nos mostró que el mundo está totalmente interconectado. Entonces deberíamos preocuparnos por lo que pasa en el Amazonas y por lo que pasa en China. Entonces volvemos a las preguntas de robótica, después de presentar esto, volvemos a hacer las mismas preguntas y la encuesta dio otro resultado. Hubo como una toma de conciencia y dijimos, estamos en condiciones, porque aparte del tema ambiental, yo mostré también, había unas imágenes en donde Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, presentaba un misil hipersónico con el cual decía que estaba dispuesto a defenderse del imperio. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos la pandemia, una oportunidad de estar todos en un tema común y apenas la pandemia aflojó un poco, ¿qué pasó? Tenemos otra guerra que a nosotros nos parece distante, pero que si llega a haber alguna complicación, alguno utiliza alguna de las 12.000 ojivas nucleares que hay en el mundo, nuestra vida realmente la tenemos como muy acotada, ¿no? Bueno, pero a mí no me interesa, siempre soy optimista, o sea, a pesar de que piensen que estoy en eso. Esta robótica con la bebé, que, digamos, la bebé vino a visitar el año pasado, tuvimos una muestra en el Centro Cultural San Martín con robótica de vuelta. Robótica pasó por todos lados, pasó por acá, por Escalatrónica, estuvo en Holanda, estuvo ahí en Ars Electrónica, estuvo en muchos lugares, por suerte, y volvió al Centro Cultural San Martín el año pasado y vino Sofía, la bebé que está ahí con robótica, y Sofía vino a visitar con sus padres biológicos a su mamá robótica. Estaba re contenta Sofía. Así que cuando sepa, dentro de unos años, tome conciencia que fue la primer bebé en brazos de un robot, dirá, wow, o no. Bueno, así ahí está, re contenta Sofía. Bueno, el tema es que a la semana se iba a este lugar, Ars Electrónica, robótica, y también dijimos, necesitamos bebés humanos, y Ars Electrónica dijo, nada, ustedes no pueden en un espacio público y acá tener la posibilidad de bebés humanos, así que decidimos poner a robótica sola. Pero ¿qué pasó? El primer día vino esta mamá y ya quería poner el bebé en robótica y le dijimos, no, es imposible, no está preparada y está prohibido, así que decidimos seguir con un muñeco ahí. Pero bueno, ahora vamos a hacer un cambio muy grande para empezar a hablar un poco de todas estas tecnologías que se están viniendo. ¿Escucharon hablar de la web 3.0 alguien? A ver, por ahí atrás. No. ¿Saben lo que es el blockchain? No. Entonces vamos a empezar. ¿Escucharon hablar del Bitcoin? Más o menos, ¿no? El Bitcoin. ¿Qué es el Bitcoin? El Bitcoin es una moneda digital que permite, digamos, así como usamos los billetes, podemos reemplazar los billetes por una moneda que sea digital directamente. Pero esa moneda tiene algo muy interesante, sobre todo para aquellos que están más en el tema. Está basada en lo que es un sistema totalmente descentralizado de la información. Ustedes tienen la computadora, tienen el teléfono, tienen toda la información ahí, tal vez la tengan en la nube, pero siempre está centralizada esa información. En cambio, cuando hablamos de un blockchain, el block quiere decir que cada bloque tiene la información completa y está interconectado. Eso la hace más segura porque si se rompe un bloque, si se va un bloque fuera de servicio, sigue funcionando el resto. Ustedes habrán visto que en los últimos años, cada vez que algún sistema centralizado como Facebook o WhatsApp tiene un problema en el mundo, queda desconectado por ahí por varias horas.
con este sistema de blockchain no estaría desconectado. Pero a mí, más que lo que produce esto, que ahora vamos a ver qué es lo que permite producir, me interesa mucho la idea que tiene que ver con cómo nosotros de alguna forma, consciente o inconscientemente, copiamos a la naturaleza. Nosotros, ¿qué somos desde el punto de vista celular y de toda composición de nuestro cuerpo? ¿No seremos un blockchain? En cada una de nuestras células decíamos que teníamos nuestro ADN completo con toda la información de quiénes somos o quiénes seremos. Entonces la pregunta es, ¿no somos realmente nosotros un blockchain humano? ¿Un criptocuerpo, digamos, conformado con todo eso y esas células que se comunican entre sí de alguna forma que para mí el sistema nervioso no alcanza a explicar y entramos a un tipo de comunicación más allá del nivel atómico? Sería una comunicación ya, podríamos hablar de una biología cuántica. Bueno, pero con todo esto de las... voy a hablar un poco para aquellos que están más al tanto. Con todo este tema del blockchain, lo que podemos hacer, así como tenemos las criptomonedas, el Bitcoin, que cada Bitcoin es único, es intercambiable en el sentido que representa un valor, a nosotros nos interesa el valor, pero después están aquellos elementos digitales en el blockchain que se llaman NFT, que son absolutamente únicos, o sea, no son intercambiables. Entonces, yo tengo es como si yo tengo un cuadro de Rembrandt firmado por Rembrandt, no puedo tener otro igual. Un NFT es lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué podría hacer yo? ¿Cómo podría utilizar ese NFT para hacer algún tipo de obra artística que tenga que ver, por ejemplo, en este caso, con mi ADN? Dijimos que el ADN, o sea, sabemos que el ADN es algo único. No hay en el mundo dos ADN diferentes, o sea, salvo que seamos gemelos. En ese caso tenemos un ADN idéntico a nuestro gemelo. Si no, es nuestro ADN único. ¿Qué pasa si yo lo junto y con ese archivo digital empiezo a utilizarlo para poder expresar mis datos genéticos perfectos? O sea, entonces, voy rápido con todo esto, ese es mi ADN. Hace unos años, yo armé un proyecto que se llama Inmortalidad, donde tomo células que son células cancerígenas, una cepa de un ratón que se está utilizando hace del año 76 en Estados Unidos, que ¿por qué llega hasta nuestra época? Porque cada vez que se replican esas células son de edad biológica cero. Entonces, si es de edad biológica cero, quiere decir que se van renovando, son células que se llaman inmortales. Y con eso hicimos una suerte de corazón que los pusimos en varios centros de ciencia, que late y que mientras tenga asistencia tecnológica podría vivir para siempre. También podríamos haber usado unas células que se llaman HeLa, que es de una señora que se llamaba Henrietta, que en los años 50 murió de cáncer de útero, y esas células son también esas células cancerígenas, son inmortales y se han usado hasta esta época para investigación. Pero ya la reproducción en tamaño, en volumen de esas células ya ocupan como el desarrollo de 2 o 3 personas adultas. Entonces trajo toda una controversia también con los herederos que decían que estaban usando las células esas, pero bueno, al final convinieron que mientras sean utilizadas para investigación, las podían seguir utilizando. Entonces, aparece ahora esto, con esta web 3.0, que está basada en todo ese sistema descentralizado de blockchain, aparece la oportunidad para mí de hacer lo que es Inmortalidad 3.0. En vez de pensar en inmortalizarme físicamente a través de algún sistema celular, ¿qué pasaría si yo me inmortalizo a través de un sistema digital que pueda durar para siempre? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, pongo mi pulso cardíaco acá, que es absolutamente único, porque es otro elemento que a mí me identifica, ¿no? Son esos biodatos que me permiten identificarme perfectamente. ¿Qué pasaría si yo, con esos datos, que son un estudio de mi ADN, si yo quiero hacer un estudio, por ejemplo, de paternidad o algo, hago este tipo de estudio
en donde me da una serie de marcadores que son los que determinan el grado de filiación que yo pueda tener. ¿Qué pasa si con eso yo hago alguna obra de arte generativo que esté alimentada por mis datos? Y esas obras, digamos, yo las coloco en ese NFT, ese archivo digital que tiene asociado lo que se llama un contrato inteligente. ¿Qué pasaría si pusiera mi genoma humano ahí para ver si en las generaciones futuras me pueden volver a la vida de alguna forma? Entonces, ahí me interesa, yo voy a pasar esto rápido también, y voy a ir perdón que pase muy rápido, pero a esto que está acá, ¿no? Que tiene que ver con un poco, el otro día en una presentación acá de Escalatrónica, yo hice algunas preguntas, ¿no? Pregunté, o me basé siempre en estas aseveraciones científicas que a mí me gustan traer a veces a ese terreno de lo que sería el pensamiento. Los científicos dicen que cada 7 años nosotros cambiamos toda nuestra materia. O sea, constantemente estamos en este momento, yo no sé cuánto oxígeno tomado del aire, cuánto dióxido de carbono devuelto. En todo ese proceso he tenido un intercambio atómico, mi cuerpo ha tenido con el medio, todos lo tenemos, y de acuerdo a los estudios probabilísticos, a los 7 años no tendríamos vestigios de esos átomos que teníamos en ese momento. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que seguimos siendo quienes somos cuando hemos cambiado toda nuestra materia? ¿Seremos nosotros como una computadora? ¿Vieron cuando ustedes tienen la computadora o el teléfono nuevo? Agarran el teléfono y le pasa automáticamente los datos al nuevo. ¿Y cuál es el teléfono? ¿El nuevo o el viejo? Es el nuevo que tenemos. El viejo lo desechamos, pero ese teléfono nuevo sigue siendo nuestro teléfono. Y nosotros, a pesar de haber cambiado toda la materia, seguimos siendo nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué tendremos? ¿Tenemos un software o tendremos un software? Y ahí es donde aparece esta pregunta de ¿quiénes somos nosotros? ¿Dónde radica la conciencia? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la memoria? Si nosotros llegáramos a descubrir eso, evidentemente tal vez nuestro cuerpo perdería valor. Un cuerpo del cual hoy no nos podemos desprender, pues se supone que si se acaba el cuerpo, se acaba la vida. ¿Habrá alguna otra forma? ¿Dónde estará la memoria? ¿Estará en algún lugar del ADN que ahora aún no hemos descubierto? Y acá aparece otra nueva revolución, que es, hasta ahora habíamos hablado de los ceros y unos, del bit, ¿no? El bit en computación es estado energizado o no, es 0 o 1, es blanco o negro. Pero resulta que las computadoras cada vez se han ido miniaturizando más por una necesidad de hacerlas más rápidas. ¿Por qué? Porque trabajan con electricidad. ¿A qué velocidad va la electricidad? La electricidad va a 300.000 kilómetros por segundo, eso quiere decir que en un segundo dio 8 veces la vuelta a la Tierra. ¡Wow! ¡Qué rápido que va! Pero resulta que es tal la cantidad de circuitos que hay en un procesador, en una computadora, que necesitan miniaturizarse para que sean más rápidos. Pero ya se ha llegado a un límite prácticamente, que es el límite, la propia estructura de la materia es el límite. Entonces se empieza a ir ya más allá del átomo, a un nivel subatómico. ¿Pero qué pasa a nivel subatómico? Hasta el átomo está todo bien, funciona la mecánica clásica, lo que es la mecánica tradicional. Yo tengo acá gravedad, yo tiro el micrófono, va a caer a una cierta velocidad, va a tener una aceleración y va a llegar a una determinada velocidad cuando llegue al piso, eso lo puedo calcular perfectamente. Cuando yo entro en la mecánica cuántica, ya las cosas no son tan exactas. Aparece un principio de incertidumbre, el electrón puede estar en varios puntos a la vez, y esta es la unidad básica que tiene la computación cuántica, que es el qubit. En vez del bit es el qubit, que puede tener varias posiciones al mismo momento. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que podría llegar a unos niveles de procesamiento de datos prácticamente infinitos. O sea, se dispararía una capacidad tremendamente exponencial, lo cual expondría toda la computación clásica
que trabaja, por ejemplo, los bancos en todo lo que es la encriptación. Por eso hablamos de las criptomonedas, ¿no? Que todo lo que está, digamos, encriptado está basado en la computación clásica. ¿Qué pasa si entra la computación cuántica a funcionar? Hay muchos desarrollos realizándose. Dicen que entraríamos por ahí en lo que se llama el Armagedón cuántico, quedaría todo expuesto y tendríamos que prácticamente barajar y dar de nuevo. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora, ¿tengo tiempo de pasar el video? ¿Cuánto tenés? 10 minutos el video. Vamos a pasar un video para descomprimir un poco y después seguimos charlando. Vamos a ver. Este es un video que yo trabajo con dos documentalistas, Nico Muñoz, que es de Argentina, y Freddy Bernas, que es de Londres. Y ellos han realizado este video un poco basado en algunas performances que hemos hecho en distintos lugares y que tiene que ver con volver a conectarse con la naturaleza, interpretar la naturaleza, interpretar la tecnología. El grado de impacto que hemos producido en el planeta en los últimos 200 años es casi irreversible si no usamos la tecnología y esa capacidad, ese conocimiento acumulado para revertir la situación. Cada uno de nosotros tiene una caja donde piensa y es el lugar seguro, no tiene que hacer mucho esfuerzo y pensar fuera de la caja significa eso, ¿no? Salir del lugar cómodo para poder generar nuevas experiencias y avanzar. O sea, ¿qué estamos dispuestos a hacer personalmente? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer como sociedad? Es más complicado. Vení. Mira. Mira. Un robot, vení.
Miren lo que está pasando ahí. Esa es el agua de la atmósfera. Ah, mira, ¿no? ¿Ves? La está recuperando. Eso es lo que hace el robot en esas placas ahí adentro. Podemos tomar un poco del agua esta, ¿ves? Mirá, ahí tenemos el agua. Si dejamos ver, Mira, fíjate, ¿Ya? fíjense. Mira. Y es agua. es agua. O sea, esto yo me la puedo tomar. Hoy aparecen nuevas necesidades, producto de la tecnología, la necesidad de energía, la necesidad de comunicación. ¿Cuántos desiertos están en condiciones de soportar nuestro planeta antes de convertirse en un páramo donde el desarrollo de la vida sea imposible? ¿Cuánto gasto de agua es necesario para estar siempre comunicados?
Hola. Bueno, no tenemos mucho tiempo porque tiene que venir otra charla. No sé si hay alguna pregunta o... Preguntarle vos mismo a la gente si quiere comentarte algo. A ver. Es que no sé dónde dejé el otro. Otro blooper mío. Bueno, acá estamos. ¿Alguna consulta, algún comentario? ¿Sí? ¿Quieres hacer? Ok. Sí, felicitaciones, la verdad, increíble. Felicitaciones por lo prolífico y por conectar tantos puntos con el arte, ¿no? Es, ver que el arte está en todos lados y de alguna forma conectarlo para que eso viva de alguna forma así, me parece absolutamente genial. Sí. Bueno, gracias por estar acá y bueno, vamos a dejar espacio, ¿no? Sí, de todas formas, yo creo que nos dejó un mensaje muy impactante, por más que conozco tanto tu trabajo y tu obra, Joaquín. Esta problemática de que el arte ya liberó su espacio específico, ¿no? El arte está en todo y para todos. Y entonces, creadores artísticos como el caso de Joaquín, que además tiene su formación y su preparación en el mundo de la ciencia, es una prueba fehaciente, absoluta y total de que ciencia, arte y tecnología pueden y deben ir integradas en este mundo, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la sociedad. Y nuestra universidad, no casualmente, lleva esa bandera adelante. Por eso la Secretaría de Vinculación Científica y Tecnológica, por eso el CICIT Abremate, por eso Escalatrónica y por eso el apuntar a la integración de los lenguajes y a la necesidad de esa integración para la condición humana. Vos sos un buscador, Joaquín, un hombre con inventiva, pero sobre todo con libertad y con amor a la humanidad, con amor a la tierra, con amor al planeta. Eso creo que nos conmueve de verdad a todos. A lo mejor por eso no hay necesidad de preguntarte cosas en este momento. Seguramente nos dejás para la tarde de hoy, para todos los días, una cosa interna, profunda de pensar y reflexionar como vos con tu filosofía de vida. Bueno, gracias. Siempre me emocionan esas palabras así más profundas, ¿no? Yo creo que sí, primero, nosotros somos un todo, o sea, no podemos separar el arte de la ciencia, la tecnología, porque somos todo eso. Y también en estos momentos en que hay temas tan acuciantes, no utilizar el canal del arte como una forma de comunicación, una forma de concientización, es una pérdida de una oportunidad muy grande. Siempre a mí me gusta más que hablar de la convergencia o de la conexión del arte con la ciencia y la tecnología. Son palabras que yo venía usando muchísimo, el encuentro del arte y la tecnología. Prefiero hablar de la simbiosis entre el arte, la ciencia y la tecnología, porque realmente una vive de la otra, ¿viste? Así que estamos. Es la hermandad de los lenguajes y la hermandad de la vida. Hoy todos vivimos de esta manera, integradamente. Pero también hay que luchar para que esa integración sea positiva, luchar contra las grietas, contra las especificidades, ¿verdad?, contra los individualismos. De verdad, Joaquín, para nosotros es un norte, es una guía, por eso nos acompaña desde el principio del festival, porque él piensa y vive y hace de esa manera. Y
a la cual adherimos profundamente, ¿no? Bueno, Bueno, gracias. Gracias a todos por estar. Gracias, Joaquín.